sacrificios de Yom Kippur, segunda parte. Luego, comenzando en el Pasuk 20, nosotros tenemos una de las demostraciones visuales más maravillosas de cómo el pecado es transferido a un sustituto, ¿sí? El cual debe ser una criatura inocente. Así que nada de andar demonizando los machos de la cabra, porque sí, porque se trata de animales que el Adón considera aptos para sacrificios, ¿sí? En el medio tenemos otro tema que lo vamos a estudiar en el próximo post también referido justamente a estos animales. Y después, finalmente, el pecado es removido lejos de nosotros. Y lo que más importante, lo que se cree muy moderno, niegan lo que está escrito como fábulas, no consiguen ver justamente, este pecado ha sido imputado a quien lo produjo. Esto es importantísimo, esto es esencial. Por eso suponemos que Azazel es el propio Hasatán y el padre de la raíz del pecado, porque coinciden todas las cosas. Así que Azazel puede ser un título, un nombre, no nos interesa mayormente. De cualquier manera, vuelve a él. Entonces, este pecado ha sido expiado a través del chivo sacrificado y estos pecados han sido devueltos a su fuente. No han sido quitados en el sentido de que se desvanecen, que es la idea que tienen la mayoría de los creyentes con todas las cosas, y no existe más. No, han sido legalmente imputados a su autor. ¿Sí? Y por eso vamos a entender un montón de cosas que van a suceder justamente en lo que se llama Apocalipsis. Por eso no es del todo correcto decir que es quitado, sino mejor que es cargado. Y esa es la traducción mayormente utilizada y el real sentido de la palabra que aquí se ha traducido normalmente como quitado, ¿no es cierto? Que la van a encontrar en la típica frase de este es el cordero que quita el pecado del mundo. Bueno, no dice quita exactamente, sino que carga el pecado del mundo. Y esto es importante, ¿está? Básicamente los israelitas entonces usando el chivo expiatorio era una sombra de lo que Yahshua HaMashiach iba a hacer por nosotros, pero en una base permanente. Hasta la ceremonia del chivo expiatorio, en la cual todos los israelitas lo único que podían hacer era estar parados sin hacer nada y mirando, ¿sí? En asombro y ver cómo Elohim hacía todo lo que era necesario para limpiarlos de sus pecados. Eso era una sombra de nuestra posición hoy en día también. Cuando hayas terminado de espiar el santuario, la carpa de reunión y el altar, traerán el chivo vivo. Aarón pondrá sus dos manos sobre la cabeza del chivo vivo y confesará sobre él todas las maldades y transgresiones de los israelitas por todos sus pecados, poniéndolos sobre la cabeza del chivo, y lo enviarán al desierto mediante un hombre designado. Así el chivo llevará sobre sí todas las maldades de ellos a una región inaccesible, y soltarán al chivo en el desierto. Entonces Aarón ponía ambas manos en la cabeza del chivo expiatorio, el macho cabrío, escogido para Azazel, y sobre ese macho cabrío confesaba todos los pecados de Israel, todas las transgresiones del pasado año, obviamente que no una por una, ¿no es cierto? Desde el día de la expiación del año previo. Esta fue la primera vez, pero de ahí en adelante era un año completo. Y el peso de las iniquidades de Israel es puesto sobre el macho cabrío. El macho cabrío es enviado lejos hacia el desierto para nunca regresar. A los ojos humanos todo el pecado desaparecía y se podía recomenzar la vida, así a recomenzar a llenar la copa de iniquidades realmente, porque un año después iban a estar exactamente igual. Sin embargo, vamos a ver más adelante que esto no hace desaparecer los pecados como estamos diciendo, y que ni siquiera la obra completa de Mashiach de su primera fase los ha hecho desaparecer. Ciertamente los ha cargado y ya no están sobre los que en él creen, ¿sí? Ese es el punto también, pero no los desmaterializó. Que es la idea que tienen los cristianos, ni tampoco que ya nunca los veremos. La idea que los yahuditas tenían al ver alejarse al chivo expiatorio, ¿no? Chau, pecado, no nos vamos a ver nunca más. Están todos guardados para el día de la expiación que Yahweh va a traer sobre la tierra. Por eso aún falta juicio. Esto lo vamos a estudiar en breve. Y Aarón entrará al tabernáculo de reunión, se quitará las vestiduras de lino que se pone cuando entra al santuario y las dejará allí. Bañará su cuerpo con agua en el precinto sagrado y se pondrá sus vestiduras. Entonces saldrá y presentará su holocausto y el holocausto del pueblo, haciendo expiación por él y por el pueblo.
Esto significa que después de recibir la redención efectuada por el Adón Yahshua y haberse resuelto el tema, ¿no es cierto?, por el problema referente a nuestro pecado, todavía tenemos necesidad de la purificación que realiza el Ruach a fin de tomar a Mashiach como nuestro holocausto. De esa manera sí poder vivir completamente entregados a Elohim mediante la vida de Yahshua. Entonces, antes de vestirse, Aarón se bañaba otra vez. Ya se había bañado antes para ponerse las vestiduras de lino, ahora se las quitaba y se bañaba de nuevo, ¿sí? Luego se ponía sus vestiduras normales, ¿no? De sumo sacerdote, y ahí ofrecía la ofrenda por el pecado por sí mismo, por el pueblo, salpicaba la sangre en el propiciatorio. Después todavía tenía que volver a bañarse, ahí tenía que volver a bañarse para quitarse esas vestiduras, lo leí mal, discúlpenme. Entonces él se bañaba, se vestía, ofrecía las cosas y entonces después volvía, se sacaba las vestiduras que quedaban en el recinto sagrado, que no podían salir de ahí, y ahí se bañaba de nuevo. Nosotros ya hablamos acerca de que las vestiduras significan en tipología la forma de vivir y comportarse de la persona, la cobertura, ¿no es cierto? Y vimos también la diferencia entre los vestidos de lino y de lana, siendo que las primeras representan la vida del hombre, del nuevo hombre, las del lino, y la vida la vida que recibimos de lo alto, y las de lana representan nuestra vida natural. También vimos cómo durante el milenio los sacerdotes sadoquitas, ¿sí?, se pondrán y se quitarán sus vestiduras de lino o de lana. Cuando entren por las puertas del atrio interior se vestirán con vestiduras de lino. Cuando sirvan en las puertas del atrio interior y dentro del templo no se cubrirán con tela de lana. Cuando salgan al pueblo, al atrio exterior, se quitarán las vestiduras con que habían servido y las dejarán en las cámaras del santuario. Luego se vestirán con otras vestiduras, no sea que sus vestiduras transmitan santidad al pueblo. Esto está en el capítulo 44 de Yahezkel. Esto simboliza el trabajo que tendrán los vencedores durante el milenio, y esto también lo hemos estudiado, ya que ellos van a entrar y salir de la presencia de Yahweh a la presencia de los hombres, alternando su vestimenta. Esto no quiere decir ropas reales, ¿está? Para estar en contacto con unos y con el otro. Entonces, el sacrificio de Yom Kippur que levantaba al sumo sacerdote en representación de nuestro Kohen Gadol Yahshua HaMashiach debía ser realizado en perfección. Ni siquiera las costosas y hermosas vestimentas del sumo sacerdote, que fueron ordenadas por Yahweh mismo también, ¿sí?, podían sustituir la perfecta sencillez del lino fino, a la obediencia perfecta de Mashiach. Eso es lo que representa, como ya dijimos, esto representa a Mashiach ministrando su propia sangre en el santuario de los cielos, que es donde él entró, dice el libro de Ibrín, ¿sí? Antes de entrar, él se purificó a sí mismo en su obra, y luego de ser aceptado su sacrificio perfecto, el Padre lo glorificó, o sea, lo purificó nuevamente, ¿sí?, en el segundo baño, regresándole la gloria que tenía antes de descender y acrecentándola aún más, ¿sí? No hay pasaje de un plano a otro plano, o sea, del material al espiritual, mientras aún estemos en esta semana de milenio, que pueda ser realizado sin purificación. Y la entrada también es limitada, no tenemos una entrada literal. Esto ocurre para nosotros también, así que antes de entrar en su presencia debemos ser purificados y después de salir de ella también. Después, entonces, después de bañarse, él se ponía nuevamente esas hermosas vestimentas de sumo sacerdote. Iba al altar, ofrecía el holocausto por sí mismo y también el del pueblo. Antes ofreció el sacrificio por el pecado, ahora iba a ofrecer el holocausto. Esto nos muestra que la ofrenda por el pecado tiene como finalidad el holocausto, que ya lo hemos visto también en los estudios correspondientes a los sacrificios. Es decir, la ofrenda por el pecado era presentada con miras a ofrecer el holocausto. Necesitamos primero esa limpieza para poder consagrarnos, ¿sí? Entonces, esa ofrenda tiene un pecado. Nosotros, los pecadores, fuimos redimidos para que llegáramos a hacer la satisfacción de Elohim en consagración perfecta, pero tiene que ser perfecta realmente. Fuimos redimidos para que al tomar a Mashiach como nuestra vida y suministro de vida, lleguemos a ser personas que en Mashiach viven absolutamente entregadas a Elohim. Por lo tanto, como personas redimidas ya no somos pecadores, sino aquellos que viven absolutamente entregados a la satisfacción de Elohim. Y esta entrega absoluta no es de la boca para afuera, sino es una realidad en sus vidas. Si Él no es lo primero por encima de todas las demás cosas, incluyendo familia, padres, hijos, madre, trabajo, deseo, como hizo la lista en nuestro Adón, y todas las demás cosas que siempre se colocan por delante de Él, no hemos hecho ningún holocausto.
tan simple como eso. Simplemente no estamos consagrados, no somos sacerdotes y no estamos en el tabernáculo. Es simple. El hecho de que estas cosas sean espirituales y por lo tanto invisibles a los ojos de la carne no implica que debamos creer a cada uno que afirma estar en el Ruach, ¿no es cierto? Porque tanto Yahweh como Yahshua son claros en sus afirmaciones. Si lo que dice la persona no se cumple, yo no estaba con ella, dice Yahweh, y por sus frutos los conocerán, dice Yahshua. Así que muchas personas exhiben comportamientos completamente satánicos y llevando vidas llenas de resentimiento, falta de perdón, miedo, murmuraciones, pleitos, envidias, iras, de todo un poco, ¿sí? Competitividad, cualquier cosa. Comportamientos todos que muestran, que el fruto de qué árbol. El fruto del árbol satánico, evidentemente, y no del Ruach. Es inútil que reivindiquen estar en él si se comportan como hijos del enemigo. Es simple, es una contradicción. El Adón dijo que esa contradicción es la prueba que necesitamos para saber si la persona dice la verdad o no. También estas cosas serán por él purificadas, pero no será agradable cuando él envíe a los caldeos, ¿no es cierto? La redención completa que Mashiach efectuó no solo implica que el pecado ha sido retirado de nosotros y cargado a él, sino también que vivimos absolutamente entregados a Elohim. Este es el propósito de la redención efectuada por Mashiach, y no solamente traernos salvación. La salvación tiene un propósito: cumplir el plan original de Yahweh para el hombre, volviéndolo un vaso consagrado en plenitud a él. Si la redención de Mashiach solo quitara nuestro pecado, pero no nos capacitara para vivir absolutamente entregados a Elohim, entonces esa redención no sería completa, porque no habría forma de hacer nada. Estaríamos en una isla sin forma de salir de ahí. Alabamos al Adón porque la redención efectuada por Mashiach no solo quitó nuestro pecado, lo cargó en él, sino también porque por medio de ella Mashiach nos hizo personas que en él, como nuestro holocausto, podemos vivir ahora absolutamente entregados a Elohim, si lo hacemos. Porque no es una cuestión de sentarse a esperar que nos pase, porque muchos dicen pero pocos hacen, la verdad. Y como siempre, frutos, nuevamente hablamos lo mismo: si no los hay, toda rama mía que no está produciendo fruto, él la quita, y toda rama que está produciendo fruto, la limpia, para que dé más fruto, dice Yahanan en el capítulo 15. En esta redención completa, Mashiach es la ofrenda por el pecado y también el holocausto, ¿sí? Así que es esa ofrenda para retirar nuestros pecados y nuestro holocausto para hacernos aquellos que podemos vivir absolutamente consagrados a Elohim, no a nosotros mismos, ni al mundo, ni al trabajo, ni la familia, ni esto, ni aquello. ¿Sí? El Adón fue muy claro un montón de veces en las que dijo: aquel que pone la mano en el arado y mira para atrás no es apto, el que no deja a toda su familia, el que no hace esto y lo otro. Y la gente, esos pasoquinos pasa por arriba olímpicamente, ¿sí? En la escena descrita en Vayikra 16 tenemos dos cosas que son gratas a Elohim. En primer lugar, las riquezas de Mashiach, que está completamente volcado hacia él, ¿no es cierto? Y cuya entrega a Elohim es absoluta. Eso es grato para Elohim. En segundo lugar, Mashiach llega a ser el incienso que arde en el altar del incienso también, ¿no es cierto? Con el fuego procedente del altar de las ofrendas. Y ese incienso que arde llega a ser lo grato para Elohim. Entonces todas estas cosas son gratas a él, son agradables, son aceptables para Elohim, hacen que nosotros seamos aceptados por él porque estamos en Mashiach. Nosotros somos aceptados por él porque estamos allí en él, ¿sí? Entonces estas cosas necesitamos tenerlas bien en cuenta. Por lo tanto, con respecto a la ofrenda por el pecado, vemos dos cosas: Mashiach como incienso, ¿sí? Y las riquezas de Mashiach representadas por la grosura, ¿no es cierto?, que arde sobre el altar de las ofrendas. Después dice: el que soltó el chivo emisario lavará sus ropas y bañará su cuerpo con agua. Después de eso podrá entrar de nuevo al campamento. El toro de ofrenda por el pecado y el chivo de ofrenda por el pecado, cuya sangre se trajo para purificar al santuario, serán sacados del campamento. Acuérdense que hay ofrendas, y la del pecado es esa, que se quema solamente las partes consagradas a Yahweh, el resto se quema fuera del campamento. Sus cueros, sus carnes, su estiércol serán consumidos al fuego. El que los queme lavará sus ropas y bañará su cuerpo en agua. Después de eso podrá entrar de nuevo al campamento. Ya sabemos que en el Korban Hatat, sí, que es la ofrenda de pecado, solo ciertas partes entonces debían ser quemadas en el altar.
El resto eran llevadas fuera y quemadas. Solo la grasa y ciertos cortes de carne, todo esto ya lo estudiamos, ¿no es cierto? Ciertas vísceras debían ser quemadas en el altar del holocausto. Piel, las partes interiores de los toros, del macho cabrío, ¿no es cierto? De cualquier animal por el pecado, las porciones restantes de carne, todas tenían que ser removidas fuera del precinto de Israel. La idea aquí es que estas partes ofrecidas a Elohim eran un sacrificio ordenado. O sea, las partes que se queman sobre el altar, ¿sí? Entonces esas partes son santas, son kadoshim. Estas partes representan el interior de Mashiach, sus riquezas en su obediencia perfecta al entregarse a sí mismo como pecado. Quemar esas partes envía un sabor dulce a Yahweh, porque es la aceptación que él da al sacrificio de su hijo, es una cosa positiva y obediente. Las partes restantes de estos animales que eran llevados fuera del campamento, un lugar impuro, ¿no es cierto?, y quemados en el fuego común de madera, representan el pecado que es llevado fuera del campamento por el chivo expiatorio también. Y vamos a ver todas las otras correspondencias que existen. Las partes aceptadas eran consumidas por el fuego de Yahweh sobre el altar en olor grato. Las otras eran destruidas por el fuego consumidor de Yahweh fuera del campamento. Ya estudiamos estas cosas en el capítulo 24, ¿no es cierto?, que estuvimos estudiando lo de Hatat, pero vamos a recordar los puntos más importantes. La palabra hebrea usada para quemar es katar, ¿sí?, que significa literalmente ahumar, o sea, convertir una cosa en humo. Quemar hasta el punto de que se convierta en humo, que haya humo, un humo que agrada a Elohim, como sabemos. También es la palabra usada cuando se refiere a quemar el olíbano en el altar del incienso en el lugar santo, y la idea es que el quemar ciertas cosas, convirtiéndolas en humo, si es una cosa positiva, es un procedimiento santo que conecta la tierra con los cielos. Pero en el pasuk 12 del capítulo 4 de Vayikra, donde se describen justamente los procedimientos del Korban Hatat, de la ofrenda por el pecado, los restos del toro son cargados a un lugar fuera del campamento y quemados en un fuego con leña común. Y aquí la palabra en hebreo usada para quemar es diferente, no es la misma. Lleva consigo un significado casi opuesto a las palabras del pasuk 10. La palabra para describir el quemar en esta ocasión es saraf, ¿sí?, que significa destruir con fuego, destruir quemando, consumir hasta que no quede nada, ¿sí? El fuego solo consume hasta que el material se acaba realmente. Una vez que se acaba, no hay más para consumir, así que recuérdenlo siempre para no andar creyendo en tormentos eternos. La idea es que se estaban deshaciendo de algo que era indeseable e impuro, nuevamente el pecado mismo, ¿no es cierto? Saraf podía ser usado para describir cuando se quema la basura, por lo que Katar trata de un quemar sagrado y Saraf con la destrucción del pecado por medio de quemarlo y eliminarlo. Katar es constructivo y Saraf es destructivo. Lo que es quemado en el altar del holocausto es sagrado y es constructivo. Lo que es quemado fuera del campamento con fuego de leña común es destructivo. En tipología esto prefiguraba la obra de nuestro Adón, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre introduce el sumo sacerdote en el Santísimo como sacrificio por el pecado, los queman fuera del campamento. Por eso también Yahshua padeció fuera de la puerta de la ciudad para santificar al pueblo por medio de su propia sangre. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su humillación, porque aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la que ha de venir, dice el libro de Ibrí en el capítulo 13. Este pasuk ha sido muy mal interpretado por los cristianos, ¿sí?, quienes asumen que salgamos con él fuera del campamento equivale a salir del sistema religioso del Tanaj. Pero lo que es llevado fuera del campamento es el pecado. Si hubieran leído un poquito el Tanaj, se habían dado cuenta. Yahshua padeció fuera del campamento porque él fue hecho pecado. Por lo tanto, tenía que ser quemado, entre comillas, sacrificado fuera del campamento. Ahora bien, ¿a qué se refiere la orden de salir nosotros también fuera del campamento? Y dice, llevando su humillación. ¿A qué se refiere entonces aquí esta humillación? Al madero, señores. El madero fue la humillación de Mashiach y el madero es lo que nosotros debemos cargar para llevar nuestro pecado fuera del campamento, porque no es mayor el discípulo que el maestro, ¿no es cierto? Entonces nosotros debemos imitar y seguir los pasos de nuestro Ador, cargar nuestro madero y negar nuestro yo. Todo esto
acerca de lo referente a fuera del campamento. Es muy similar al principio de enviar justamente lo que estamos estudiando, el chivo expiatorio al desierto, a Azazel, ¿sí? Donde son llevadas las cosas que no son de Elohim o para Elohim, ¿sí? El pecado y la impureza que son enviadas de vuelta al adversario. Entonces, todo lo que se envía al desierto está fuera del campamento. Y en este sentido, todo lo que se ha enviado afuera pertenece a Hasatán. Como podemos entender de los capítulos que hemos estado estudiando, esto incluye ciertas partes de animales en las cuales estaba depositado el pecado en cuanto a los sacrificios, pero también podemos ver que esto aplica a personas. Los Metzoraim, que hemos estado estudiando, los leprosos, son dejados fuera del campamento. Por lo tanto, vuelven a estar bajo el dominio de su antiguo dueño. A esto se refería Shaul cuando dijo, entreguen a ese al Satán para que reciba un castigo en su carne, a fin de que su espíritu se salve al día del Adón Yeshua el Mashiach, o sea, pasar por el fuego ahora y no después, literalmente. Estas cosas siempre escandalizan a los creyentes, ¿no es cierto? Porque les echan en cara que su actitud permisiva con el pecado de muchos no es la que el Padre requiere. Bajo la educación que todos hemos recibido en este sistema satánico, debemos ser tolerantes con la gente, ¿no es cierto? Pero según el Padre, eso no implica ser tolerantes con sus pecados y sus actitudes pecaminosas, que no deben ser ni apoyadas, ni aceptadas, ni permitidas. Al contrario, los creyentes deben amonestarse unos a otros y caso la persona insista en su postura fuera de Mashiach, la misma debe ser cortada como él requiere en muchos lugares. El Padre ya la corta, ¿sí? Porque realmente el Padre ya la corta, entonces es inútil que se siga con ese mantenernos. Si la dejo acá, el Padre no la corta, el Padre ya la cortó, quédense tranquilos. Porque es rama que no da fruto, pero la congregación, como su pueblo, amén, debe reflejar justamente la actitud de nuestra cabeza. Ese es el punto que todos necesitamos aprender.